día, estrellas que caminan, las guerras que terminan y germinan. Queridos amigos, una vez más vamos con el tema de esta semana. Hoy es acción de incumplimiento, es decir, la acción constitucional de incumplimiento, para no confundirnos con la materia penal, que significa incumplimiento de decisiones de autoridades legítimas. En este sentido, la acción de incumplimiento forma parte de todas esas acciones que protegen los derechos humanos, que protegen los derechos, que protegen las libertades, que protegen las garantías constitucionales. Para ello, manifestar que incumplimiento significa cuando una autoridad pública, cuando alguien que represente a la función pública, no precisamente cumpla ciertas órdenes, decisiones. Ahí surge la acción de incumplimiento. Bueno, vamos primero, hay que responder quién, para qué, contra quién es el juez competente, el trámite, el procedimiento. Vale mencionar antes de nada que tenemos la Constitución de la República del Ecuador, en donde consta esta acción de incumplimiento en concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, igual con las reglas de tramitación de la Corte Constitucional. ¿Quién puede solicitar una acción de incumplimiento? Cualquier persona natural o una persona jurídica o alguien que represente a uno de los grupos que pertenecen a una minoría, a la sociedad, un grupo social, puede presentar una acción de incumplimiento. Eso se llama la legitimación activa, es decir, el contradictor en la futura acción de incumplimiento. Aquel en contra de quien no se ha cumplido lo que vamos a ver en forma inmediata. Puede hacerlo. Pero antes de ello es importante señalar que como acción constitucional tiene ciertos principios fundamentales. Uno de los principios es la oralidad, la celeridad, es decir, sumamente rápido. Es un principio sencillo, tiene el principio de la rapidez, la celeridad, también tiene la eficacia, la eficiencia sobre el mismo, es decir, un trámite también súper simple, es decir, no requiere tanta ceremonia, tanta formalidad en cuanto tiene que ver a la presentación de las pruebas. Y por supuesto el principio de imparcialidad de parte del juez ponente y de los jueces de la Corte Constitucional. Estos son los principios que están establecidos fundamentalmente en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Existen los métodos de interpretación, también se respeta un debido proceso, un procedimiento que está establecido en dicha ley y obviamente en la Constitución. Sobre ello no me voy a referir porque es fácil acudir a la ley, leer y empaparse del asunto. Vamos a referirnos al objeto de la acción de incumplimiento. Tiene fundamento, asidero, la acción de incumplimiento constitucional cuando no se ha cumplido lo siguiente: la normativa del ordenamiento jurídico nacional, cuando no se ha cumplido una sentencia, cuando no se ha dado cumplimiento a un informe o a una orden o directriz, se llama una decisión de un organismo internacional. Esas cuatro causas son en base de las que debemos sustentarnos para presentar una acción de incumplimiento. Pongo un ejemplo. En esta época de crisis mundial, de pandemia, hay autoridades locales, nacionales, como son los jueces, por ejemplo, de garantías penitenciarias, como son los jueces constitucionales de primer nivel, porque ustedes recordarán que todos los jueces son jueces constitucionales. En algunos casos han negado. ¿Qué han negado? La normativa nacional, como por ejemplo un habeas corpus. Han negado la normativa jurídica nacional, como son las audiencias de favorabilidad por enfermedad en cuanto tiene que ver en las audiencias penitenciarias
de derecho penal ejecutivo. Han negado o no han dado cumplimiento fundamentalmente a las decisiones de los organismos internacionales. ¿De qué organismos internacionales? De la Organización Mundial de la Salud, de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, de varios de sus comités, inclusive de la OIT, para poner un ejemplo. Entonces, los jueces son funcionarios públicos, pertenecen y son representantes del Estado en cuanto a la función que a ellos les compete. Al negarse el cumplimiento de dichas normas, decisiones, informes o sentencias, ahí cabe obviamente la acción de incumplimiento. Cuando no se trata de miembros de la función judicial, jurisdiccional o constitucional, en este caso, simplemente hay que presentar la petición para que una vez negada, nuevamente debemos solicitar que se nos informe por qué se negó, contra quién debemos hacer. Obviamente contra los funcionarios públicos, contra personas naturales o entidades jurídicas, obviamente representadas por el ente respectivo. Además, contra personas naturales que no son funcionarios públicos, pero que por su actividad pueden realizar actividades de la función pública, como aquellos que prestan también servicios públicos a la colectividad. Ahí es diferente el trámite porque los primeros, ante los jueces, por ejemplo, ellos ya nos niegan el cumplimiento de tal norma, el cumplimiento de tal institución jurídica como el habeas corpus, por ejemplo. En cambio, las autoridades que no son funcionarios públicos, hay que esperar 40 días para que responda. Si no responden, obviamente se sobreentiende el incumplimiento de dicha decisión. Por supuesto que sí, debemos manifestar que esta acción de incumplimiento tiene sus causales, las hemos visto. ¿Cuál es el objeto? El objeto final, o sea, el por qué presentamos una acción de incumplimiento es precisamente la violación de nuestros derechos. Por ejemplo, cuando solicitamos el cumplimiento de la normativa nacional, el cumplimiento de una norma constitucional, de una norma del Código Orgánico Integral Penal, de una norma de cualquier código orgánico que nos favorezca nuestros derechos, precisamente se afectan en cuanto tiene que ver al respaldo y a la garantía, no solo nacional, sino a la garantía internacional, inclusive de nuestros derechos humanos. Llamemos a aquellos derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la salud, el acceso a la libertad, tratándose de los presos, de los privados de la libertad, por ejemplo, del acceso a esa justicia sin dilaciones, a esa justicia sin trabas, sin miramientos. Entonces, ahí se ha violado nuestro derecho y esta es una de las acciones. ¿Cuándo no procede una acción de incumplimiento? Es importante saber que la acción de incumplimiento no procede cuando hay otras acciones constitucionales que las podemos utilizar mucho más rápidas, más eficaces. La eficacia es un principio fundamental, como la acción de habeas corpus, por ejemplo, ¿no? La acción de habeas data o alguna otra acción de acceso a la información pública, es decir, cuando tenemos la oportunidad de utilizar otra acción constitucional, no procede la acción de incumplimiento. Luego, no procede la acción de incumplimiento cuando no se cumplan los requisitos de la demanda, que ya vamos a ver en forma inmediata. Tampoco procede una acción de incumplimiento en materia constitucional cuando existen circunstancias judiciales por las cuales podemos dar cumplimiento a la norma, cumplimiento a la decisión, cumplimiento al informe, cumplimiento a la sentencia. Entonces, esas son las maneras en donde no procede el incumplimiento. ¿Cómo procede o cómo se forma una demanda de acción constitucional de incumplimiento? La demanda debe tener, como toda demanda en una acción, esto es, las generales de ley, los nombres, apellidos de la persona perjudicada, de la persona accionante. Luego tiene que ir los antecedentes de hecho, es decir, la norma que no se aplicó, que no se cumplió, bien puede ser la sentencia que no se dio cumplimiento, bien puede ser la decisión de algún organismo internacional que no se la está cumpliendo, o bien
el informe a nivel internacional de alguna organización que no se está dando cumplimiento. Luego viene en la demanda la forma en la que se violó ese derecho, es decir, la manera en que el juez, por ejemplo, la manera en que la autoridad pública, el funcionario público o la autoridad, la persona privada que hace funciones o presta servicios públicos, no dio cumplimiento. Hay que relatar con fechas, horas, hay que ser muy preciso en esa situación. Esto lo hacemos dentro de la práctica constitucional y la práctica penal. Hay que ser muy claros y precisos. Luego hay que solicitar el cumplimiento. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué planteamos? ¿Para qué planteamos eso? El cumplimiento de la sentencia porque eso nos favorece. El cumplimiento de la decisión porque eso nos favorece. El cumplimiento de la normativa o del informe internacional porque eso favorece. En el caso, por ejemplo, de los privados de la libertad, solicitamos que se declare el incumplimiento y por ende se ordene el resarcimiento o la liberación en cuanto tiene que ver a nuestros derechos, libertades y garantías, lo que significaría la libertad para nuestro patrocinado o el resarcimiento del derecho violado. También cabe manifestar que en la demanda no necesariamente tiene que hacérselo con abogado. Es un recurso que usted puede presentar la demanda en forma oral o puede hacerle también en forma escrita. Obviamente, si es en forma oral, se lo tiene que reducir a escrito. No necesita firma de abogado. Eso así establece los principios generales de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y obviamente las notificaciones. Esto es importante señalar que las notificaciones a la otra parte, al legitimado pasivo que se llama, es decir, aquella persona que no cumplió, debemos hacerlo por cualquier medio, dice el sistema constitucional, por las redes sociales, por el correo electrónico, vía telefónica, por cualquier medio en forma rápida. Indudablemente, la demanda, una vez que cumpla esos requisitos, procede. Ahora, ¿a dónde debemos demandar la acción de incumplimiento? Esto, el juez competente que tiene la jurisdicción y la competencia son los jueces de la Corte Constitucional. Solo ellos. Algunos se confunden y presentan ante otro juez de instancias superiores de la parte judicial, aunque todos son constitucionales. No, directamente a la Corte Constitucional. Muy bien, ¿cuál es el trámite? Una vez que tenemos la demanda, se lo presenta ante la Corte Constitucional. Ahora están recibiendo vía telemática con la ventanilla a través del internet. No reciben obviamente la demanda. Una vez que se plantea la demanda, la califican en forma inmediata, sortean. Entonces, una vez que se sortea, el juez ponente admite o no admite. Estas son dos figuras constitucionales y dos figuras de las acciones constitucionales y dos figuras del sistema interamericano. La admisión o la no admisión de la misma, es inadmisibilidad. Una vez que no se admite, pues obviamente ya no procede el trámite. Una vez que se admite, se continúa y dentro de las 24 horas se procede a notificar a la otra parte constitucional de la acción constitucional. Una vez que es notificado, el juez ponente llama a una audiencia. En la audiencia, es una audiencia oral, le concede un término de 20 minutos generalmente, en donde tiene que la parte accionada, la otra parte, la contraparte, la legitimada pasiva, tiene que contestar la demanda. Y ellos, la carga de la prueba corresponde a la otra parte. Ella tiene que justificar el no cumplimiento de la sentencia, el no cumplimiento de la normativa, el no cumplimiento de la decisión internacional de organismo o el no cumplimiento del informe de algún organismo internacional. Y obviamente nosotros debemos responder. Generalmente como abogados debemos hacerlo una respuesta técnica. Ahí viene obviamente la respuesta sobre los hechos, sobre el no cumplimiento, qué significó la normativa, qué significó la sentencia, qué significa el organismo internacional, cuáles son los efectos de los informes, cuáles son los efectos de las decisiones de estos organismos internacionales. Ahí vale ir empapado también de precedentes constitucionales de la misma Corte Constitucional para hablar el mismo lenguaje. Vale ir empapado de las referencias jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque generalmente allá vamos a llegar en algún momento cuando planteamos esta acción de incumplimiento. Luego de eso, cuando hay puntos
que deben ser controvertidos. Fundamentalmente se abre la prueba por 8 días. Es decir, la carga de la prueba corresponde fundamentalmente a la otra parte. Sin embargo, hay hechos que deban justificarse. Debemos presentar prueba testimonial, material pericial, instrumental o documental. Aquí al respecto cabe mencionar que la prueba no necesariamente es, como conocemos en la parte judicial, judicializable. Simplemente la prueba es prueba constitucional, es decir, una prueba simple. Por ejemplo, una fotografía de un teléfono no necesitamos materializarla como hacemos en ciertos procesos, o no necesitamos judicializarlas, pedir, ordenar, practicar, incorporar conforme la doctrina POPI. ¿Por qué? Porque uno de los principios es la sencillez de la prueba, la simplicidad de la prueba. Esa foto nos sirve de prueba legítima. No hay tipos de prueba, hay legítima e ilegítima. Obviamente, si demostramos o demuestra la otra parte que esa prueba es deformada, es ilegítima, el abogado con su cliente se gana un proceso por fraude procesal. Ese momento mismo, inclusive, han existido casos que han declarado flagrante con la demostración de la prueba. También el principio ahí de la prueba está la comunidad de la prueba, la universalidad de la prueba. Basta indicar el mensaje en el teléfono, el mensaje en la computadora, en el WhatsApp, en la red social Facebook o cualquier otra que sirva de elemento probatorio para el juez ponente. Bueno, luego de eso, el juez ponente elabora una sentencia o un plan de sentencia y pone a disposición del Pleno de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional resuelve, obviamente, luego de una audiencia. Nosotros solicitamos la audiencia, aunque eso va de oficio, y en esa audiencia es la audiencia en la que exponemos sumamente claro los puntos de derecho constitucionales, los puntos de derecho sobre la acción de incumplimiento. Y obviamente es importante señalar y presentar, no como prueba, sino simplemente como referencia, casos que ha resuelto la Corte, casos que haya resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, ¿qué conseguimos? La finalidad. Como había dicho, la finalidad es volver a resarcir aquellos derechos que solicitamos. Por ejemplo, el acceso a la salud, hoy por hoy es un superderecho, un nuevo derecho. Los derechos del otro, por ejemplo. Solicitamos que no se dio cumplimiento en el caso, por ejemplo, de los privados de la libertad, porque los penalistas estamos ligados a esos casos. Cuando no se cumplió la decisión del organismo internacional, no se cumplió, ojo, la decisión a través de la resolución de la Corte Nacional de Justicia, no se cumplió la resolución del Consejo de la Judicatura. Antes de continuar, queridos amigos, quiero manifestar que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Peach and Green Land. Ahí tenemos todos nuestros temas de derecho constitucional. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros, o los jueces que no hicieron caso, perdón los términos, como abogados litigantes que somos, debemos presentar la acción de incumplimiento. ¿Por qué? Simplemente no hicieron casos de doña Michelle Bachelet, que dio la recomendación, pero el Estado, cuando dicta su resolución, significa que acepta la resolución y obviamente emite un llamado a los señores jueces. Esos informes lo tenemos la mayoría de abogados, y si no, consta en la página del Consejo de la Judicatura, en donde dice informes. Ahí podemos empaparnos. Lo mismo en el de la Corte Nacional de Justicia, consta informes del año 2020. Ahí están todos los informes y obviamente los informes que emanan de los organismos internacionales. Tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí dice informes de organismos internacionales por cual tema que queramos nosotros informarnos. Eso y mucho más estaremos pendientes, estaremos entregando, por supuesto, además de solicitar la debida indemnización, porque los jueces, además,
A esto muy importante. ¿Por qué mencioné que estos casos generalmente llegan a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana? Llegan porque también afectan, y al afectar un daño material y un daño inmaterial. Por ejemplo, el no salir presos, seguir presos, puede contagiarse y hasta morir. Eso es invalorable, invaluable. No tiene precio la vida, no tiene precio la salud y no tiene precio la libertad. Entonces incurre en el famoso artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial. Mala administración de justicia constitucional, error judicial y obviamente tendremos que demandar al Estado ecuatoriano internamente y luego demandar internacionalmente, que son temas que ya lo hemos dado. Hay